¿Qué es el escapulario? Promesas de la Virgen a quien lo lleve. El profeta Elías y el Monte Carmelo. Existe en Israel un monte muy famoso llamado el Monte Carmelo. Allí tuvieron lugar algunos de los hechos más importantes del profeta Elías, sin duda alguna el profeta más importante del Antiguo Testamento. Este profeta empezó su ministerio profético para responder a las maldades del rey Ahab. Ahab empezó a reinar en el año 874 a.C. y se entregó a falsos dioses, abandonó al Dios verdadero y llevó a todo el pueblo a un culto a dioses que eran falsos. Entonces Elías, en nombre de Dios, le dijo: estás llevando al pueblo por un camino equivocado. Voy a rezar al Señor y durante 3 años el cielo se va a cerrar, no va a llover. Va a venir una sequía terrible para que os deis cuenta de que estáis llevando un camino que no es bueno. Y así ocurrió. Claro, después de una sequía tan grande, el rey Ahab entró en razón, le dijo a Elías: rézale a Dios, vamos a cambiar, nos vamos a convertir, vamos a abandonar los falsos dioses. Y entonces Elías fue al Monte Carmelo, se postró totalmente, con la cabeza tocando la rodilla en el suelo, y rezó a Dios para que volviera a llover. Y dice el texto de la palabra de Dios que apareció en el horizonte una nubecilla muy pequeña, del tamaño de la palma de una mano, una nube muy chica. Pero esa nube de repente se convirtió en muchísimas nubes y empezó una tempestad tremenda, a llover y a llover y a llover. Bien, esta historia la podéis leer en el libro de los Reyes, capítulo 17 y 18. Los santos han interpretado que esa nubecilla tan pequeña era signo de la Santísima Virgen María. Primero, porque la Virgen fue muy pequeña, muy humilde, muy sencilla. Y segundo, porque de la Virgen nació Jesucristo, que nos trajo el agua de la gracia, torrente de bendiciones, la salvación, su muerte en la cruz, poniendo fin a la sequía que el pecado había instaurado en la humanidad. Nacen los carmelitas en el siglo XII. A finales del siglo XII, un grupo de personas piadosas se establecieron en el Monte Carmelo y empezaron a llevar una vida de oración, silencio, penitencia. El obispo de Jerusalén reconoció a este grupo como perteneciente a la Iglesia Católica y les dio unas sencillas normas. Ellos levantaron una iglesia en honor de la Virgen María y entonces nació una nueva orden religiosa. Al principio se llamaba Orden de Santa María del Monte Carmelo, pero la gente cariñosamente empezó a llamarles los carmelitas. Se dedicaban a la oración, a la penitencia y al apostolado. Un poco más adelante, también algunas mujeres quisieron llevar este estilo de vida y nacieron los conventos de las religiosas carmelitas. Es una de las órdenes que hoy día más vocaciones tiene y entre ellas han salido grandísimas santas para toda la Iglesia, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús. San Simón Stock. Por diversos problemas, a principios del siglo XIII, los carmelitas tuvieron que abandonar Israel y se pasaron a Europa, muy especialmente a Inglaterra. La gente no se fiaba de ellos porque, claro, era una orden nueva, no eran conocidos. Y entonces empezó de superior de toda la orden un hombre llamado San Simón Stock, que intentó que la gente pues lo aceptara. Para eso pidió al Papa que aprobara la orden, para que todo el mundo viera, oye, pertenecen a la Iglesia Católica, y consiguió que el Papa la aprobara. Aún así, todavía algunas personas tenían algunas suspicacias contra los carmelitas. Según una tradición muy antigua, una tradición piadosa, San Simón Stock estaba buscando alguna señal que Dios le diera a la orden para que la gente pudiera confiar en ellos. La Virgen les regala el escapulario. Según esta piadosa tradición, San Simón Stock le rezaba continuamente a la Santísima Virgen María para que le diera algún privilegio, algún beneficio, a fin de que la gente pudiera aceptar esta orden. En el año 1251, la Santísima Virgen María, mientras este santo estaba rezando, se le apareció rodeada de ángeles y llevando en sus manos como un gran trozo de tela. Y poniéndoselo, le dijo
que este iba a ser un privilegio para él y para todos los carmelitas, prometiendo que quien muriera con ese trozo de tela puesto se libraría del fuego eterno, es decir, no iría al infierno, se salvaría. Esta aparición pronto corrió de boca en boca, todo el mundo se enteró y los carmelitas adoptaron en su hábito religioso ese trozo de tela que la Virgen pues, le había enseñado a San Simón Stock, y desde entonces pues, el hábito religioso carmelita incluye esa prenda. Muchas personas, al conocer esta promesa, también quisieron ponerse ese hábito, ese trozo de tela encima de ellos, pues para poder participar de lo que la Virgen había prometido. Desde entonces, la Orden de los Carmelitas fue amada, respetada y querida. El privilegio sabatino. Empezó a extenderse mucho el uso del escapulario. Cada vez más gente lo llevaba, empezaron a nacer cofradías en honor del escapulario, y entonces la Virgen dio un nuevo privilegio, una nueva promesa a quien llevara el escapulario. ¿Cuándo, a quién, cómo? No tenemos datos del todo fiables. Según una tradición constante, esta promesa la recibió ni más ni menos que el Papa Juan XXII, pero no tenemos documentos del todo fiables. Según esta tradición, en el año 1322, mientras estaba rezando al Papa Juan XXII, se le apareció la Virgen y le prometió que las personas que llevaran con devoción el escapulario no solamente evitarían el fuego del infierno, es decir, se salvarían, sino que también, si tenían que estar en el purgatorio, el sábado siguiente a su muerte, ella, la Virgen María en persona, los sacaría del purgatorio, siempre y cuando cumplieran algunas condiciones, que principalmente son dos: llevar una vida de oración y guardar la castidad según el propio estado. Sea como sea quien recibió esta promesa, la Iglesia, en su práctica y en su enseñanza, la ha reconocido como una promesa válida. Se le llama el privilegio sabatino. ¿Qué es el escapulario? El escapulario se compone de dos trozos de tela que están unidos por una cuerda. Se lleva de tal forma que uno de los trozos cae sobre el pecho por la parte delantera. Normalmente en ese trozo hay una imagen de la Virgen del Carmen, y el otro trozo cae por la espalda, por detrás. ¿Qué significa esta manera de llevarlo? Como hemos explicado antes, el escapulario en su origen, lo que la Virgen le presentó a San Simón Stock, era un vestido. Porque la Virgen, como buena madre, quiere vestir a sus hijos. ¿No hacen eso la madre? ¿No hacen eso con sus niños pequeños? Los visten para protegerlos del frío, los cuidan. Pues la Virgen, como Madre nuestra, nos quiere vestir. Ahora bien, el principal vestido que la Virgen nos quiere poner es un vestido espiritual. Ella quiere que nos revistamos de su Hijo Jesús, de la gracia de Dios, de las virtudes, para que así nos protejamos de lo peor que nos puede atacar en nuestra vida: el pecado, el mal, las cosas que nos alejan de Dios y nos pueden llevar al infierno, porque María nos quiere encaminar hacia el amor de Dios y hacia el cielo eterno. Y eso significa la prenda del escapulario. El escapulario significa estar protegido por la Virgen, ser vestido por la Virgen, es un signo de consagración hacia ella. ¿Qué ocurre? Que mucha gente quería ponerse el escapulario, pero claro, eran personas que estaban trabajando, casados, en el mundo, y no podían ponerse ese traje como los religiosos carmelitas. Entonces la Iglesia, que en la persona de San Pedro y los apóstoles Jesús le dio autoridad para cambiar estas cosas y adaptarlas, hizo una adaptación del escapulario. En vez de convertirse en el traje que es el que usan los religiosos carmelitas, se convirtió en dos pequeños trozos de tela que caen por delante y por detrás, como hemos visto, para significar la tela, el vestido, por delante y por detrás el vestido que te cubre, siendo así más fácil para cualquier persona poder llevar el escapulario, sea cual sea su condición de vida. Llevar el escapulario es pues señal de llevar el vestido de la Virgen, estar consagrado a ella, ser protegido por María. Es como un escudo ante el mal y ante el demonio. Por eso los papas, los santos padres, siempre han recomendado al pueblo cristiano que lleven el escapulario, y los santos lo han llevado con mucha devoción. Escuchemos algunas de sus frases. Ved ahí
esa sagrada vestidura, esa preciosa librea. María es quien os la ofrece y os asegura vuestra salvación, solo con que la vistáis con espíritu de devoción. San Antonio María Claret. Así como los grandes del mundo se honran con que otros lleven sus libreas, así también María Santísima se complace en que sus devotos lleven su escapulario. San Alfonso María de Ligorio. Promesas de la Virgen a los que lleven devotamente el escapulario. Las dos principales son las siguientes. Primera, promesa de salvación eterna. La Virgen ha prometido que la persona que lleve el escapulario lo lleve con devoción y muera con él, se salvará, irá al cielo, no irá al infierno. Esto es una promesa muy fuerte. El Papa Pío XII decía las siguientes palabras: no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Segunda, el privilegio sabatino. La Virgen ha prometido que la persona que lleve el escapulario con devoción, si después de morir ha de ir al purgatorio para purificar sus faltas antes de entrar en el cielo, ella los sacará de ese lugar de purificación el sábado después de su muerte, y si muere en sábado, irá directamente al cielo. Es una gran promesa, y yo he podido constatar, y muchas personas, cómo la gente que lleva con devoción el escapulario muchas veces muere un sábado. Yo recuerdo con emoción al Papa San Juan Pablo II, que era muy devoto del escapulario, lo llevaba desde joven. Me acuerdo cuando murió, que murió un sábado, y yo me acordé mucho, dijo, mira, la Virgen viene a recogerlo un sábado. Aparte de estas promesas, sabemos que la Virgen, a las personas que llevan el escapulario con mucha devoción, fe, amor, pues también les va consiguiendo mucha protección, tanto en los aspectos materiales como en los espirituales. He conocido mucha gente que se ha puesto el escapulario con amor a la Virgen y ha notado la protección de nuestra Madre, un incremento en su vida cristiana, ayuda en algunas cosas de su vida. Hay una frase que condensa todas estas promesas y que es como que el escapulario la dice a la persona que lo lleva con devoción. Esa frase es: en la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Lógicamente, estas promesas, aunque son muy importantes, no deberían ser la principal finalidad por la que nos imponemos el escapulario. Lo principal para llevar este signo debe ser el amor a la Virgen. Si quieres a la Virgen, ¿cómo no ponerte su vestido? ¿Cómo no llevar este signo de protección de nuestra Madre? Si le tenemos cariño, devoción, ¿cómo no portar el escapulario? Y aparte, pues magníficas promesas las que tenemos, pero lo principal es por amor a la Virgen, por tenerla en mi vida, por saber imitarla, por vivir confiado en sus manos y abandonado en su maternal protección. ¿Cómo llevar el escapulario con devoción? Hace falta lo siguiente. Primero, no tomarlo como un signo supersticioso, pensando que por el hecho de llevar el escapulario ya la Virgen me tiene que proteger, así sin más. El escapulario no es un amuleto, no una magia, eso no tiene nada que ver con la fe. Segundo, procurar vivir en gracia de Dios, alejándome del pecado. Aquí está la clave. Hay personas que piensan, bueno, me he puesto el escapulario, la Virgen ha prometido que va a salvar a los que mueran con él, así que haga lo que haga, la Virgen me tiene que salvar. No, eso es un error. La Virgen ha prometido que hará eso a quien lo lleve de forma devota. Es decir, somos débiles, pero la Virgen pide, te has puesto mi vestido, recurre a mi protección, te pido que luches contra el pecado, hagas lo posible para evitar el mal. ¿Cómo es posible que te ponga el escapulario y no aproveches para acercarte más a Dios? Recupera un ritmo de oración, acércate a los sacramentos, la Santa Misa, la confesión, procura vivir según el Evangelio, según los mandamientos de Dios. Bueno sería que una persona se ponga el escapulario, viva de cualquier manera, cometa pecados de todo tipo y encima exija que la Virgen tiene que salvarle. Eso no es lo que la Virgen ha prometido. Ella ha prometido ayuda en nuestra debilidad, pero pide que nosotros también nos esforcemos y hagamos lo posible por romper con el pecado. Tercero,
llevar una vida de oración. Es importante, una vez que te has impuesto el escapulario, que todos los días le reces algo a la Santísima Virgen María. Hay muchas oraciones. Yo recomiendo de manera especial, porque sabemos, porque ella lo ha dicho en las apariciones que ha tenido, Lourdes, Fátima, que la oración favorita de la Virgen es el Santo Rosario. Es el que recomiendo. De hecho, os dejo por aquí un vídeo explicando un poco la importancia del rosario y por qué la Virgen quiere tanto esta oración. Cuarto, hay que vivir la castidad según el propio estado. La virtud de la castidad es aquella por la cual usamos la sexualidad según el plan de Dios. Dependiendo de si estamos solteros, casados o somos personas consagradas a Dios, religiosos, sacerdote, religiosa, pues se vive de una manera o de otra. El plan de Dios para la sexualidad es hermoso. La Virgen pide que al imponernos el escapulario procuremos vivir esa virtud de la castidad. Voy a ver si preparo algunos vídeos explicando lo que es la castidad, pues profundamente, para que se entienda mejor. Mientras tanto, os dejo aquí unos numeritos, los números del Catecismo de la Iglesia Católica, donde explican esta virtud. También pongo en la descripción del vídeo enlaces para que podáis leerlo. Si desconocéis un poquito la castidad, leedlo, porque os va a ayudar. Quinto, recurrir al escapulario cuando tengamos tentaciones. Cuando tenga alguna inclinación a algo malo, algún pensamiento malo, alguna tentación, pide el escapulario que te ayude. Lo puedes tocar sin sacarlo, te lo tocas, o si estás solo y puedes, pues sácalo, dale un beso, pídele a la Virgen: Madre mía, ayúdame, líbrame de esta tentación. ¿Cómo me impongo el escapulario? Hace falta que te lo imponga un sacerdote. Cualquier sacerdote puede imponerlo. Eso sí, tiene que usar un rito de imposición que esté aprobado por la Iglesia. Os dejo en la descripción de este vídeo una oración de imposición de escapulario que está aprobada por la Iglesia. Puede usarse para que te impongan el escapulario. El escapulario debe también bendecirse. Una vez que lo tienes impuesto, lo puedes llevar continuamente. Bueno, cuando te duches o te bañes, te lo puedes quitar un momento, pero puedes dormir con él, llevarlo siempre. Hay gente que se impone el escapulario y después se lo quita a los pocos días, a la semana, a los meses, al año. No te lo quites, llévalo siempre. Es un signo de tu amor a la Virgen. ¿Por qué te lo quitas? Qué pena. Te lo impusiste y te lo quitaste, vuélvetelo a poner. Porque una vez que te lo han impuesto, si pierdes el escapulario, se te rompe o... basta con que cojas uno nuevo, lo bendigan y te lo pongas. No hay que repetir el rito de imposición, basta con bendecirlo. Si te es molesto el escapulario, por lo que sea, la Iglesia ha permitido que una vez que te lo han impuesto, te lo tienen que imponer el de tela, el de los 2 trozos de tela, lo puedas cambiar por una medalla escapulario. Una medalla escapulario, una medalla que en una parte, en una cara, tiene la Virgen del Carmen y en la otra cara tiene el corazón de Jesús. Hay que bendecir esa medalla y te la pones. Y tiene los mismos efectos que si llevara el escapulario. Lo tienes impuesto, vívelo con fe, con devoción y llévalo siempre. No tienes el escapulario, póntelo. Tú amas a la Virgen, tú quieres ser un buen hijo de la Virgen, quieres tener su protección, ponte el escapulario, pídele a algún sacerdote que te imponga el escapulario, porque es una maravilla poder sentir el amor de la Virgen y llevarla siempre con nosotros, con ese manto de protección maternal que ella nos da a través de este signo tan hermoso y tan querido por todos los que realmente aman a nuestra Madre.